Om. Llévanos de lo irreal a lo real. Llévanos de la oscuridad a la luz. Y llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti Shanti Shanti. Querido estudiante del Instituto Gita y queridos buscadores, vamos a hacer una pequeña introducción a la asignatura El Bhagavad Gita, el camino de la sabiduría. Recordar que esta presentación es solo un resumen. El contenido completo de la misma la podéis descargar desde nuestro eCampus. Esta asignatura se estudia después del capítulo 1, el yoga de desaliento de Arjuna. Programa de la asignatura. La hemos estructurado en 7 apartados. El primero se llama Gita, el camino de la sabiduría. Haremos una pequeña introducción y analizaremos algunos de los conceptos que nos irán saliendo como Atman, Samsara, desapego, etc. En el segundo apartado lo hemos dedicado a los swamis porque, como veremos, han sido fundamentales en la evolución del hinduismo. Veremos a Sri Krishna como el gran señor del yoga, Hari. Haremos especial no, porque esto es una asignatura introductoria, pero las figuras de Ramakrishna, Paramahansa y de Swami Vivekananda. Y veremos por encima otros swamis, como Swami Sivananda, Sri Aurobindo, Ramanuja, o uno de los más actuales, Swami Sarvajipitiyananda. El tercer apartado es el Gita explicado por Sri Swami Sivananda. El cuarto será el Gita según Swami Vivekananda. En el quinto apartado analizaremos la estructura del Gita. Veremos varias propuestas y nos centraremos sobre todo en la que hizo Swami Vivekananda de manos, corazón, cerebro. Karma, Bhakti y Jnana. En el apartado número 6 hemos incluido todos los puntos clave de cada capítulo del Gita según el Gita Makaranadam de Swami Vidya Prakashananda. Y por último, y yo diría como un poco de homenaje a la obra de Sir Edwin Arnold, que es la canción celestial, una versión poética del Bhagavad Gita. Y la hemos incluido porque fue Gandhi quien a través de esta obra conoció el Gita. Bueno, el Gita es seguramente el libro sagrado hinduista que más influencia ha tenido en la historia hindú y que hoy en día está más vivo que nunca. Importantes swamis lo han enriquecido con sus comentarios y para cada uno de ellos la esencia central del Gita puede variar. Por ejemplo, para Gandhi era el Karma Yoga, mientras que para Swami Vivekananda la esencia era la realización de Atman. Siempre Vivekananda llevaba una copia del Gita, fuese donde fuese. Dos figuras serán claves en nuestro modelo formativo, que serán Sri Ramakrishna, que luego hablaremos un poquito de él, y del que ya hemos comentado, Swami Vivekananda. Sri Ramakrishna no era un apasionado de los libros, además era prácticamente iletrado. Una vez estaban reunidos él y Vivekananda, y este le estaba preguntando cosas sobre los libros. Ramakrishna, que siempre enseñaba de una manera muy sencilla, con parábolas muy asequibles como Jesús o Buda, le pidió que cogiera un libro sobre pluviometría y lo estrujara fuerte con sus manos con toda su fuerza. Y Swamiji empezó a estrujarlo mientras su maestro se reía. Cuando le preguntó por qué se reía, Ramakrishna, en un tono medio en serio, medio en broma, le dijo si había podido extraer alguna gota de agua del libro. Swamiji entendió perfectamente el mensaje. El objetivo de cualquier religión es realizar el absoluto. Y si lo logramos, libros, ritos o iglesias de pocos servirán. Estas son una fase infantil o preliminar en nuestro camino. Pero esta anécdota de Ramakrishna hay que entenderla bien. Poca gente, muy poca, está en una fase que pueda prescindir realmente de la enorme sabiduría que le ofrecen este tipo de libros sapienciales, como el Gita o el Tao Te Ching. El Gita, además, es un excelente mapa de ruta para el autoconocimiento, la liberación del sufrimiento y, en definitiva, lograr la felicidad de cada uno. Sin embargo, Gita tenía un amor especial por un libro, y este era precisamente el Gita.
En el Evangelio de Sri Ramakrishna hay una frase que cito literalmente. Decía, ¿cuál es el significado del Gita? Es lo que encuentras repitiendo la palabra Gita 10 veces. Vamos a hacerlo. Ahora estoy hablando yo. Gita, 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 Gita. Se convierte en Tagi, Tiaga, que significa una persona que ha renunciado a todo por Dios. Y la lección del Gita es, hombre, renuncia a todo y busca solo a Dios. Ya sea que un hombre sea monje o cabeza de familia, tiene que deshacerse de todo apego de su mente. El Gita, además, es una de las obras más hermosas leídas y traducidas en la historia de la humanidad. Es sin duda uno de los patrimonios espirituales de la humanidad. El Bhagavad Gita o Canto del Señor o la Canción del Señor, y aquí hago un pequeño paréntesis porque a veces se habla del Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, en realidad da igual. Si hablas del Canto del Señor es el Bhagavad Gita, si fuese la Canción del Señor sería la Bhagavad Gita. Nosotros nos decantamos por el Bhagavad Gita. Pero el Gita en realidad es Srimad Bhagavad Gita Upanishad, que vendría a ser algo así como enseñanzas impartidas en el canto supremo del Señor. Es parte del Mahabharata, está en el libro sexto, en el Bhishma Parva, entre los capítulos 25 al 42, y consta de unos 700 versos. El Gita es la culminación de los anteriores Vedas, los Brahmanas, el Vedanta Sutra, los Upanishads, y está considerado como una revelación impartida por Krishna, una encarnación del dios Vishnu. Y esto es importante que siempre lo tengamos presente y que todos vosotros cuando estudiéis el Gita no olvidéis quién está hablando. El Gita contiene las enseñanzas filosóficas espirituales de Krishna que dictó al príncipe Arjuna y a través de él para toda la humanidad en víspera de una gran guerra. Mucho antes de escribirse el Gita, la sociedad hindú ya había avanzado en la filosofía ahimsa, en la no violencia. Incluso los guerreros querían practicarla, pero el dilema surgió. ¿Cómo un guerrero como Arjuna podía luchar sin violencia, sin matar a sus familiares? Y es entonces cuando Krishna dio una solución clara e inequívoca, el Karma Yoga, el yoga de la acción. La acción es tu obligación, pero no esperes el fruto de las acciones. Esta sea quizás una de las grandiosas aportaciones del Gita. El Gita se hizo global a finales del siglo XIX, principalmente gracias a Swami Vivekananda. Muchos pensadores occidentales lo vieron como una fuente de liberación al excesivo materialismo occidental. El Gita es también una psicología práctica de la transformación, porque nos ofrece herramientas para conectarnos con nuestra esencia más profunda, en donde el jnana, el conocimiento, es la luz que ilumina la ignorancia. Y cito el verso 11 del capítulo 10, cuando Krishna dice, por mi compasión hacia ellos, yo, que resido en sus corazones, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. En este apartado haremos también una introducción a los siguientes conceptos claves: Atman, Samsara, desapego, karma, gunas, prakriti, el sacrificio, el sistema de castas. Recordad que no hay que confundir sacrificio, que es un concepto fundamental para entender el Gita, como un sacrificio humano o de animales. No es un esfuerzo. Haremos una pequeña introducción a estos resúmenes, lo hemos hecho básicamente para que cuando os encontréis en el Gita nos venga como algo nuevo, que seguramente os haría perder la concentración. El siguiente apartado es el que se llama Swamis y Bhagavad Gita. El objetivo de un Swami es la realización y liberación del ser, y la búsqueda del bienestar de la humanidad. Han jugado y siguen jugando un papel esencial en la evolución del hinduismo. Sería imposible incluir una referencia de todos los swamis relacionados con el Gita a lo largo de estos milenios. Este apartado contiene los resúmenes de solo algunos de ellos. Como hemos comentado, las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda y también las de Sivananda se estudian en otras asignaturas. En esta asignatura se realizará solo un resumen para que el alumno pueda seguir la dinámica de la formación. Sin embargo, voy a decir dos cosas muy breves sobre Ramakrishna y Vivekananda. Sri Ramakrishna Paramahansa, el letrado monje que veía a Dios, nació en Calcuta en el 1836 y murió en 1886. Sea quizás uno de los maestros espirituales
más importantes de la humanidad de los últimos siglos. Ramakrishna era Bhakti por fuera, pero Jnana por dentro. Hay dos puntos claves en sus enseñanzas. Se puede realizar y hablar con Dios, y las religiones no son más que caminos para llegar a lo absoluto. Y esa es su famosa frase, Yatumat, Tatupat, tantas religiones, tantos caminos, que fundamentará el principio de armonía entre religiones. Cito textualmente, bueno, tengo que decir que él experimentó con diferentes sectas hinduistas, estuvo experimentando con el Islam, con el cristianismo, incluso vivió como un musulmán. Y al final su frase es significativa. Dijo, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, ya hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumador. Su discípulo, Swami Vivekananda, conoció a Sri Ramakrishna en 1881 y le preguntó, Maestro, ¿ha visto a Dios? Pensad que Vivekananda llevaba casi como mucho tiempo buscando algún Swami que le contestara afirmativamente a esta pregunta y nadie le había dicho que podía ver a Dios. Sin embargo, la respuesta de Ramakrishna fue simple, sí, ve a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. Se puede conocer a Dios, se puede ver a Dios y hablar con Él como te estoy viendo y hablando contigo, pero ¿a quién le importa? La gente derrama torrentes de lágrimas por esposas, hijos, riquezas o prosperidad, pero ¿quién derrama lágrimas por Dios? Dios se manifiesta con toda seguridad a todo aquel que llora por Él. Ramakrishna nombró a Vivekananda como su heredero espiritual. Personalmente creo que Vivekananda fue uno de los grandes filósofos de la humanidad. Y es curioso señalar la evolución, ¿no?, de Swamiji. Pasó de ser agnóstico en su juventud, luego entró en una etapa filosófica de jnana, de conocimiento, pasó a ser finalmente un devoto, un magni, y siempre toda su vida, sobre todo después de la muerte de Ramakrishna, se convirtió en un karma yogi, uno de los grandes karma yogis de la historia, ¿no? Y todo por la gracia de Sri Ramakrishna, como se estudiarán en otras asignaturas. Le debemos mucho a Swamiji. Primero, que nos supo explicar a la mayoría lo que Ramakrishna había explicado y que casi nadie entendía. Pero además aportó 5 puntos muy interesantes. Uno, el concepto de la religión es tan científica como la ciencia. La divinidad potencial de cada alma por derecho divino. 3. Él propuso una nueva teoría de la ética basada en la pureza intrínseca del hombre y en la unidad de Atman. 4. Interpretó las escrituras y la filosofía hindú para nosotros, para los occidentales, en un idioma que pudiéramos entender. Y 5. Hacer de la India una nación con una misión global, la propagación de la espiritualidad. Además, en sus viajes a Estados Unidos y Londres, fue él quien realmente introdujo el Gita, el Vedanta y el Raja Yoga en Occidente, sobre todo a partir del éxito de su ponencia en el Parlamento de las Religiones de Chicago. Por ello, he traducido prácticamente toda su obra y sus conferencias que impartió por todo el mundo, como por ejemplo el Karma Yoga, la filosofía Sankhya, el Bhakti Yoga, el Parabhakti, Jnana y Vedanta, Jnana, Universidad la Diversidad, el Raja Yoga e incluso los Yoga Sutras de Patanjali. El Bhagavad Gita ya lo hemos comentado, pero influyó mucho en la vida de Vivekananda. Siempre llevaba una copia consigo. Yo cito una de las frases que él decía. Si hay algo en el Gita que me apasiona, son estos 2 versos. La auténtica esencia de la enseñanza de Arjuna. Quien ve al Señor Supremo morando por igual en todos los seres, el imperecedero en las cosas que perecen, él ve en verdad. La doctrina que se destaca luminosamente en cada página del Gita es la de una intensa actividad, pero en medio de ella la eterna calma. Este es el secreto del trabajo, alcanzar cuál es la meta del Vedanta.
Cuanto menos leas, mejor. Lee el Gita y otras buenas obras sobre el Vedanta. Eso es todo lo que necesitas. Para Swamichi, el siguiente verso contenía toda la esencia del Gita, del capítulo 2, el verso número 3, y lo citaba mucho en sus conferencias. Decía: no cedas ante la cobardía, oh Arjuna, no es propio de ti. Agita tu miserable y tenue corazón y levántate. El levántate, el lucha, el no te rindas, siempre, siempre, siempre era citado por Vivekananda. Aparte, nuestro modelo educativo de transmisión del conocimiento del Gita, es decir, nuestra filosofía educativa, se basa en los principios enunciados en el propio Bhagavad Gita y en las directrices que Swami Vivekananda estableció en su filosofía de la misión Ramakrishna, que hoy en día gestionan cientos o miles de centros de formación, incluso una universidad, ¿no? A continuación analizaremos algunas reflexiones de Vivekananda y de Sivananda que nos ayudarán a entender un poco mejor los siguientes capítulos del Gita. El siguiente punto a analizar será la estructura del Bhagavad Gita. Nosotros seguiremos la propuesta que hizo Vivekananda, que era dividirlo en 3 grandes bloques. El primero abarcaría desde el capítulo 1 al 6, que sería Karma Yoga, manos para trabajar. El segundo, del 7 al 12, sería el Bhakti Yoga, corazón para amar. Y el último, entre el 13 y el 18, sería el Jnana Yoga, que es cabeza para pensar. Swami Sarvapriyananda consideraba, o considera, porque aún está vivo, que el capítulo 1 es introductorio. El 2 contiene la esencia del Gita, en particular el verso 16, llévanos de lo real a lo irreal. Del capítulo 3 al 17, básicamente Krishna responde a las dudas de Arjuna y o aclara los temas expuestos. Y el último capítulo contendría un resumen del Gita. El siguiente apartado mostraremos los puntos claves de los 18 capítulos del Gita, según el Gita Bhagavatam. Es como un mapa. Este mapa del Gita os facilitará sin duda la comprensión de su profundo mensaje y también te permitirá poder comparar fácilmente las diversas enseñanzas de sus capítulos. A continuación presentaremos la canción celestial, una versión poética del Gita de Sir Edwin Arnold, publicada por primera vez en 1885, y esta fue la primera versión que leyó Gandhi. Cito textualmente las palabras de Gandhi: he leído casi todas las traducciones al inglés y considero que la de Sir Edwin Arnold es la mejor. Es curioso señalar que que Arnold tradujo el nombre de los capítulos, en vez de como el yoga de la acción, el yoga de la devoción, como se suele traducir, la religión de todos los títulos de los capítulos. Y para finalizar esta asignatura hemos incluido un pequeño glosario. Evidentemente sería imposible hacer un glosario con todos los términos relacionados con el Gita, ¿no? Pero con los más importantes, de forma que os pueda servir como una pequeña ayuda extra complementaria de consulta rápida cuando veáis un término que no conocéis. Mucha suerte. Lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Gita, capítulo 2, verso 16. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.